Ya, bueno, a mí me tocó disertar sobre la ventilación mecánica no invasiva. Nombre, Fernanda Sepúlveda. Asignatura, Fundamento de Enfermería Básica. Y docente, Alejandra Berry. Bueno, como introducción, la ventilación mecánica no invasiva es una modalidad de apoyo a la ventilación espontánea del paciente o soporte ventilatorio que no precisa técnica invasiva. Se utiliza en situaciones de fracaso respiratorio con el objetivo de mejorar la fisiopatología que le ha provocado reducir el trabajo respiratorio y disminuir la disnea. Los sistemas de ventilación mecánica o respiradores generan una presión positiva intermitente mediante la cual insuflan aire o una mezcla gaseosa enriquecida en oxígeno en la vía aérea del paciente, permitiendo ajustes independientes de las presiones inspiratorias y expiratorias. Bueno, el objetivo está mejorar el intercambio gaseoso, que es incrementar la ventilación alveolar y la oxigenación alveolar, mantener el volumen pulmonar, que es aumentar la capacidad residual funcional y la distensibilidad, y disminuir el trabajo respiratorio, que es colocar en reposo los músculos respiratorios y aliviar la disnea y evitar la intubación endotraqueal. Ya, los modos de ventilación mecánica no invasiva se encuentra la presión positiva continua en la vía aérea, que no es un auténtico modo ventilatorio, pues no apoya la inspiración. Consiste en mantener una presión que habitualmente varía entre los 5 a 10 centímetros de H2O de forma continua, tanto en la inspiración como en la expiración. Luego está la presión inspiratoria y expiratoria positiva en la vía aérea, que como su nombre dice, incluye dos tipos de presiones, que es una inspiratoria y otra expiratoria, con un intervalo entre ellas que es denominado presión de soporte y es responsable del volumen corriente del paciente y requiere administración de oxígeno adicional desde una fuente externa. Y la mascarilla de Bose-Ignac de Billon, que es una modalidad de presión positiva continua en la vía aérea, que mediante una mascarilla a la que se incorpora la válvula que le da el nombre, que mantiene una presión positiva continua en la vía aérea mediante el flujo de oxígeno suministrado. Ya, la interfase paciente-ventilador son los dispositivos que conectan las tubuladuras del aparato, que utilizados para la ventilación mecánica no invasiva, con la cara del paciente para permitir la entrada de aire a presión en la vía aérea. Y bueno, los más utilizados son primero la mascarilla facial, que es la que cubre la nariz y la boca, y presenta como inconveniente la existencia de un espacio muerto, que en alguna mascarilla puede llegar a ser importante. Producen un mayor desconfort igual y finalmente un problema de fugas que depende de la congruencia entre la mascarilla y la cara del paciente. Estas han de ser transparentes para poder detectar la presencia de vómitos o secreciones con el consiguiente riesgo de aspiración. Y esta mascarilla está indicada especialmente en pacientes muy disneicos que suelen respirar por la boca. También está la mascarilla nasal, que esta es más utilizada en la ventilación mecánica no invasiva domiciliaria, ya que tiene las ventajas de ser mejor toleradas y que son más cómodas, tienen menor espacio muerto debido a su reducido tamaño. También minimiza las potenciales complicaciones en caso de vómitos. El paciente igual puede alimentarse y expectorar sin necesidad de quitarse la mascarilla, también teniendo una menor incidencia de fuga por desajuste físico. Y como inconveniente es el riesgo de fugas porque la boca en aquellos pacientes que no son capaces de mantenerla cerrada. Y esta mascarilla está indicada en aquellos pacientes que no toleran la mascarilla facial o que existe un menor compromiso respiratorio. Y en los otros dispositivos encontramos los menos utilizados en los servicios de urgencia, que son las almohadillas nasales, que esas se introducen en ambas fosas. También la máscara facial total, que es la que se ajusta alrededor del óvalo de la cara. Y el casco de plástico transparente blando, que cubre toda la cabeza y se ajusta al cuello.
En los cuidados de enfermería tienen como finalidad prevenir, disminuir o resolver dentro de lo posible las complicaciones e incidencias durante la ventilación mecánica no invasiva. Y antes de comenzar la técnica, la enfermera tiene que informar al paciente sobre el procedimiento que le va a realizar, ya sea tranquilizarlo y darle confianza, preparar el material y hacer el chequeo del ventilador, seleccionar el tipo de interfase, la máscara, más acorde para el enfermo, puesto que una elección adecuada implica un mayor confort y una tolerancia para el paciente. Las interfaces pueden ser la nasal, la buconasal, la facial o los cascos de helmet. Será el médico quien ajuste los parámetros ventilatorios dependiendo de la situación del paciente. Colocar al paciente incorporado por encima de 45 grados, facilitando así el trabajo respiratorio, disminuyendo el riesgo de aspiración y consiguiendo mayor volumen corriente. Se ha de proteger el arco de la nariz con un apósito hidrocoloide para prevenir la aparición de úlceras por presión debido a las presiones de la interfase, la mascarilla. Hidratar las mucosas y colocar vaselina para mitigar la sequedad en labios, nariz y mucosa nasal. Y sobre todo si se utiliza la mascarilla facial. Una vez que se ha llevado a cabo la preparación previa tanto del paciente como del material necesario, se procederá a la colaboración de la interfase y para ello se deberá primero colocar la interfase entre dos personas, posicionándose una a cada lado. Primero se ha de colocar el arnés por la parte posterior de la cabeza y con el respirador en funcionamiento. Luego se posiciona la mascarilla en el correspondiente lugar y según sea nasal o facial. Y luego se ajustan las correas de arnés la cabeza del paciente hasta que la mascarilla quede bien ajustada para así conseguir la mínima fuga posible. Colocar con suavidad la interfase sobre la cara hasta que el paciente se sienta cómodo y sincronizado con el ventilador. Es conveniente que en pacientes muy angustiados dejemos que ellos mismos se apliquen la interfase hasta que pierdan el temor. Y por último, se ha de preguntar con frecuencia al paciente por sus necesidades o posibles complicaciones. Las actuaciones de enfermería durante la ventilación mecánica no invasiva serán las siguientes. La monitorización de constantes vitales, que sería la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, etc. El control de signos y síntomas de dificultad respiratoria, ya sea cianosis distal, disminución de nivel de conciencia, valores anormales de constantes vitales. Sobre todo hay que tener especial atención en los movimientos de conexión y desconexión del sistema de ventilación, bien sean voluntarios o involuntarios. Voluntarios que serían la alimentación, la hidratación, la eliminación de secreciones, etc. Valorar signos de distensión abdominal y avisar al médico en caso de que dicha distensión dificulte el trabajo respiratorio. Valorar la intolerancia de la técnica y avisar al médico si se produce. Controlar y comunicar los cambios del estado mental del enfermo, ya sea inquietud, confusión, agitación. Anotar si se producen cambios en los parámetros del ventilador, indicando a la hora para valorar la influencia en la evolución del paciente. Desconectar temporalmente la mascarilla para aportar alimentación e hidratación. Siempre que la situación del paciente lo permita, la interrupción debe ser lo más breve posible y volviendo a colocar la mascarilla cuando se termine la actividad. Se debe agrupar los cuidados para evitar desconexiones innecesarias. Enseñar y facilitar la eliminación de secreciones, ya que la hermeticidad de las mascarillas faciales junto con elevados flujos de oxígeno favorecen la acumulación de secreciones, por lo que se hace necesario insistir en su movilización y expulsión mediante la fisioterapia respiratoria, la aspiración de secreciones o facilitando su eliminación activa por parte del paciente.
evitar las úlceras por presión, ya sea vigilando las zonas de mayor fricción y presión por el arnés o por la mascarilla, y controlar el estado de apósito de protección y reemplazarlo si fuese necesario. Y por último, vigilar y controlar las alarmas que aparecen en el ventilador, corrigiendo su causa. Ya, las actuaciones de enfermería después de la ventilación mecánica no invasiva irán encaminadas a, primero, colocar al paciente en una posición cómoda, luego eliminar las secreciones si es que las hubiese, hidratar la mucosa y administrar oxigenoterapia si estuviese prescrito, y recoger el material empleado y proceder a su limpieza y mantenimiento. Enfermería debe conocer que las complicaciones potenciales que pueden derivarse por el empleo de esta técnica son las lesiones dérmicas faciales y necrosis en el puente nasal, distensión gástrica, acúmulo de secreciones, vómito y aspiración, golpe de tos, obstrucción respiratoria, la conjuntivitis, intolerancia a la interfase, atelectasias y neumonía, sequedad de mucosa buconasal y las fugas. La enfermería es el pilar fundamental para una buena ventilación, ya que para que esto suceda debe existir una correcta adaptación entre el paciente y el respirador. Esta adaptación se consigue con una buena adherencia y procedimiento basándose en el confort, la higiene, el control de ansiedad, la adecuación a la interfaz y la explicación del procedimiento y su objetivo. Y bueno, cabe destacar que los cuidados de enfermería están directamente relacionados con la evolución favorable del paciente, y estos cuidados deben ir encaminados a conseguirse la mayor comodidad, ya sea física, psíquica, y evitar posibles complicaciones, ya que en su mayoría se pueden prevenir. Por tanto, los cuidados de enfermería son necesarios para conseguir un tratamiento adecuado y alcanzar la recuperación de la salud con las mínimas complicaciones y secuelas posibles. Bueno, y a modo de conclusión, la ventilación mecánica no invasiva como terapia en los procesos respiratorios agudos aporta las ventajas de, al no ser una medida invasiva de la vía aérea, pueden evitarse complicaciones asociadas a la ventilación convencional. La facilidad para su aplicación y el fácil manejo de los instrumentos necesarios para su instauración hace que deje de ser una técnica exclusiva de los servicios especiales. Paralelamente, evita en muchos casos el ingreso de pacientes en UCI, llegando a acordar la estancia hospitalaria. Su éxito más que nada va a depender de los factores fundamentales, y el primero referido a la situación basal del paciente, y el segundo, y no menos importante, el grado de tolerancia de esta terapia, principal motivo de fracaso de esta, por lo que es muy importante la elección del material adecuado a cada paciente de forma individualizada. Ahí estaría la bibliografía. Gracias.